Es momento de las conversaciones que importan en Cuatro Cabezas, segunda edición. Ya son las 7 de la tarde con 33 minutos. Lo anunciábamos antes de la pausa. Ella es neurocientífica, directora ejecutiva de la Fundación Kiri. Ha liderado una cantidad de proyectos súper interesantes y de gran impacto en mujeres, sobre todo en mujeres jóvenes. Y hoy queremos, a 2 días de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, entender la realidad de las mujeres en Chile según su mirada, de las mujeres en la ciencia. Hay mucho que conversar con Florencia Álamos. Bienvenida a Cuatro Cabezas, segunda edición. ¿Cómo estás? Muchas gracias, muy contenta, muy inspirada. Además vengo del lanzamiento de un libro que habla de mujeres. Justo, así que vengo con chispa. Me imagino que se tocaron todas estas temáticas, ¿no? Porque es sensible discutir del rol de la mujer en la sociedad chilena en un 2025 cuando estamos a 48 horas de un nuevo 8M, digamos. Totalmente. Voy a aprovechar de pasar el dato. Era un libro de la historiadora Verónica Undurraga. Yo soy súper fan del trabajo de la Vero. Se llama Las que abrieron caminos y es la historia de las mujeres en la Universidad Católica. Mira, justamente sí. Las que abrieron caminos. Justamente las que abrieron caminos. Las mujeres bacanas, como dice ese otro proyecto. Las mujeres bacanas, sí. Oye, Florencia, bueno, quiero partir con esa premisa, ¿no? ¿Cómo ves la realidad de las mujeres hoy en un 2025? Te tiro la pregunta de forma súper general. Uh-huh. De las mujeres bacanas. Veo una realidad, o sea, vengo súper marcada de esta historia, de haber visto un poco cómo era la historia hace no tanto rato, a la vuelta de la esquina. Pensar que votamos hace tan poco, una pelea que quizás dieron nuestras abuelas, bisabuelas, no sé ahí qué edad tienen los que nos están escuchando ahora, y hoy día pareciera evidente que estamos en el mundo profesional, que estamos en la academia, pero pese a eso no estamos de igual forma, ¿cierto? Todavía falta equilibrar los espacios. Algo que me llamó muchísimo la atención de este lanzamiento que vengo es que también ha sido una historia como de idas y vueltas. La mujer ingresa a la universidad, empieza a aumentar la matrícula y en el año 1950 más o menos baja, porque hay una restricción, hay como una sobrereacción por parte del sistema, de los hombres, etcétera. Y justo ahora salieron una nota en Criteria, hace muy poquito, que hablaban del concepto del feminismo. ¿Cuántas personas lo apoyan? Y ha bajado cerca de 12 puntos en el último tiempo. Entonces como que me llegaron mucho estos vaivenes, ¿cierto? De cómo la mujer va sacando la voz, claro. Pero a su vez ese levantar la voz genera reacciones. Y estamos en una época movida, creo, ¿o no? Claro, sí, te entiendo. En el fondo como que en su contexto se repiten ciertos ciclos. ¿Sí o no? Sí. No fue hace mucho, tienes toda la razón. Yo lo converso con mi papá, por ejemplo. Él está jubilado, pero él es de profesión abogado, estudió en la Católica, tiene 84 años, o sea, imagínate, él estudió en la década de los 60 y él me comentaba algo que a mí me parecía muy escandalizante y que para su contexto era algo que ocurría, o sea, estaba ocurriendo en su sala. Y esto era que en su curso, puros hombres, aparecían 2 mujeres que querían ser abogadas. Lejos de los profesores potenciarlas y decir, oigan, miren el ejemplo, cómo sacan la voz por las mujeres, las retaban en público, literalmente porque estaban quitándole el cupo a un hombre porque venían a esas salas de clases a buscar marido. Mira tú. Pero date cuenta la locura. Locura espacial. O sea, cómo quienes lograron estar ahí y que lograron sacar su cartón de leyes, digamos, con todo lo que implica esa carga académica, la carga social y además teniendo la autoridad de los profesores en contra. O sea, que en la primera clase te digan, usted no debería estar acá. Está quitándole el cupo a alguien. Vaya a buscar marido a otro lado. Brutal. Y eso mi viejo me lo comentaba que ocurría como algo normal cuando tenía 20 años. Imagínate, digamos. Eso le pasó a tu papá. Heavy. Así que yo simplemente doy gracias, parto hoy día dando gracias a esas mujeres que hicieron esa resistencia, que se atrevieron, que abrieron esos espacios, con todas las dificultades. Me acuerdo también que hay muchos argumentos que hablaban como de esta mujer muy caracterizado como por la histeria y de que al final incluso estar en estos espacios intelectuales era contraproducente para su propio bienestar, como una manipulación de cierta forma de los argumentos para restarlas. Y hubieron algunas que fueron porfías, así que hoy día gracias por esa porfía. Oye, Florencia, ¿y cómo ves esa misma realidad, pero en específico de las mujeres en la ciencia, en las carreras científicas y su desarrollo? Seguimos teniendo una deuda. Yo creo que si bien hemos llegado a ocupar ciertos espacios, hay distintas áreas donde todavía la brecha no está equilibrada, principalmente el área de las matemáticas, ¿cierto? De las ingenierías, de la computación. Todavía seguimos viendo que hay diferencias importantes en términos de la presencia de las mujeres.
Y el otro fenómeno que es súper importante es que si bien las mujeres llegamos, yo estudié medicina, por ejemplo, y en la época más o menos de los 50, recién eran las primeras mujeres matrículas en medicina. Hoy día a mí cuando me tocó ir a un aula de clase éramos mitad y mitad, ¿cierto? Pero lo que empieza a pasar, si bien hay esa conquista, es que uno empieza a ver este fenómeno que se conoce como fenómeno de cañería, que es que empiezan muchas, pero a medida que la carrera progresa, como esta cañería que se empiezan a filtrar y empezamos a perder muchos talentos. Y no tiene que ver con las capacidades, no tiene que ver con las ganas, tiene que ver con la estructura de un sistema que a veces es mucho más difícil para las mujeres poder perdurar. La maternidad. Exactamente. Yo creo que ese es un factor súper clave, ¿no? Súper clave. Como que ahí se produce una bisagra. Totalmente, totalmente. Yo creo que sí estamos en una época donde han ocurrido cambios sociales, ¿cierto? Que nos han permitido abrir más los ojos y empezar a tomar medidas para poder equiparar un poco más la cancha. ¿Y dónde crees tú, insisto, a 2 días de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, dónde están esas principales deudas, ¿no? Para que las mujeres puedan desarrollar todo su potencial, por ejemplo, en el mundo científico? Yo creo que parte muy temprano. Yo creo que somos, de cierta forma, víctimas de una cultura que muchas veces no nos damos cuenta en qué medida pueden terminar impactándonos. Y no es porque queramos, es porque está muy implícito, es muy fuerte, es como un agua subterránea que se va moviendo y no la vemos. Hay un estudio súper interesante, que es un estudio de Science, que habla a qué edad las mujeres empiezan a dejar de creer que son súper inteligentes. Y empiezan a tomar elecciones de carreras o de roles que ellas empiezan a asociar con la superinteligencia y se empiezan a restar de esas opciones. Y eso ocurre más o menos a la edad de 7 años. Wow. O sea, a los 7 años hay una especie de masazo cultural. Exactamente. Y tiene cosas que ver con cosas muy pequeñas, con cosas muy sutiles, hay otros estudios súper interesantes que muestran a quién le dirigen en una sala de clase las preguntas más complejas. Wow. En general son a los hombres. Mira. ¿A quiénes? Otro estudio. Yo soy que acaba el estudio, perdón. Tengo ahí un bias gigante. No, pero está bueno porque son datos pragmáticos. Son datos duros de cómo juegan y cómo nosotros, yo soy mamá, sé que tú también eres papá, hacemos que los niños jueguen y las diferencias que vamos haciendo a través del juego, sin ninguna mala intención. Dejamos, por ejemplo, que los niños se caigan mucho más que las niñas. Somos más asistencialistas con las hijas mujeres. Cuidado, por ahí no, que no te vaya a pasar algo. Y esas cosas pequeñas al final van construyendo realidades que son distintas y que empiezan a generar estas etiquetas, estos patrones, y que una niña de 7 años contesté que ella no es súper inteligente. Heavy, claro. Una niña más frágil, el niño más osado, más que corre más riesgos. Tal cual. Estoy pensando como el mono de la plaza. Sí, tal cual. Entonces yo creo que, respondiendo a tu pregunta anterior, se requieren cambios que son culturales. Y creo que ahí como familias tenemos que empezar como a abrir los ojos en esos detalles. Y creo que la escuela tiene un tremendo rol para acabar con esos sesgos de género que a veces están muy arraigados en la cultura, en la escuela, en la forma en que enseñamos. Ya, también. todo parte entonces en la primera infancia, los y las profesoras de cuando están ahí en primero básico, segundo básico. Absolutamente. Oye, Florencia, hablemos un poquito de, para sentenciar esto, porque diste una entrevista a La Tercera años atrás que me impactó mucho ese titular. Todavía hay quienes creen que hombres y mujeres tienen capacidades cognitivas distintas. Qué loco con eso. Es loco. Me gustaría saber dónde te ha tocado ver eso. ¿O por qué crees eso? Yo creo que depende de los espacios. Yo creo que hay espacios, o sea, me ha tocado verlo a nivel de que hay espacios donde hay mucha presencia masculina y todavía veo estos fenómenos de que una mujer habla y después hay un hombre que repite exactamente lo mismo que dijo una mujer y alguien dice, ¡qué buena idea! Es un poco como tragicómico, pero todavía sigue ocurriendo. Y yo creo que eso esa conducta dice mucho al final. Pero también me ha tocado como quizás a un nivel más académico, esa misma aseveración que yo hago ahí con tanta fuerza, un poco más encubierta en esto de que los hombres y las mujeres, yo creo que hoy día nadie se atrevería a decir que somos menos inteligentes. Correcto. Lo creo. Pero sí creo que hay mucha gente que dice que somos esencialmente distintos. Obviamente los hombres y las mujeres somos diferentes, no somos la misma cosa, pero no somos esencial y constitutivamente distintos. En esas dos aseveraciones y afirmaciones hay una diferencia. Uno es creer que hay un determinismo hacia eso. Y yo creo que ahí la neurociencia, y sobre todo en los últimos tiempos, y gracias al trabajo de neurocientíficas mujeres,
ha develado un fenómeno que se conoce como neurosexismo, que es creer que hay un determinismo biológico para que las mujeres sean, por ejemplo, más sensibles, más multitasking, mientras que los hombres son mejores en las tomas de decisiones, saben correr más riesgo, son mejores en matemática. Y al final, si tú te fijas, esas como habilidades en las cuales son mejores los hombres y las mujeres son súper coincidentes con los patrones culturales. Son súper coincidentes con que una mujer se dedica a los cuidados y con que un hombre sea el gerente de una empresa. Claro. Entonces yo creo que en ese tipo de cosas es donde hay que hilar más fino y ser más cuidadoso. Porque si hay algo que sabemos es que el cerebro es plástico y que cada persona puede ser quien quiera ser, pero que es muy dependiente a los estímulos que a ti te estén dando. Hablemos de el otro cerebro, el cerebro de fierros y de circuitos, la inteligencia artificial, porque también hay mucho temor respecto de esa inteligencia artificial se alimenta con información que ya está en la data humana, ¿no? Y que muchas veces esa información ya tiene un enorme sesgo de machismo, por ende se va a perpetuar aquello en los patrones de inteligencia artificial, por ejemplo, que una máquina decida a quién contratar en un puesto de trabajo. Totalmente. Tal vez elija un hombre y no una mujer, porque esa fue la información que se le entregó de antemano. Hablemos de eso a la vuelta, escuchemos un poquito de música y seguimos conversando con Florencia Álamos, neurocientífica y directora ejecutiva de la Fundación Kiria acá en Cuatro Cabezas, segunda edición. I can't seem to focus and you don't seem to notice I'm not here. I'm just a mirror. You check your complexion to find your reflections all alone. I had to go. Can't you hear me? I'm not coming home. Do you understand? I've changed my plans, 'cause I'm in love with my future. Can't wait to meet her. And I'm in love, but not with anybody else. Just wanna get to know myself. I know supposedly I'm lonely now. No, I'm supposed to be unhappy without someone, but aren't I someone? En Radio 13C escuchas Cuatro Cabezas, segunda edición, con Ignacio Franzani.
Florencia Álamos, neurocientífica, directora ejecutiva de la Fundación Kiri, conversa a esta hora de la tarde con nosotros. ¿Qué es Fundación Kiri, Florencia? Fundación Kiri, voy a partir por el nombre. Kiri es el nombre de un árbol y es un árbol que puede crecer en condiciones súper adversas, en temperaturas extremas, en suelos muy áridos. Y Aperradísimo. Eso, es un árbol aperrado. Y nos gustó mucho ese símbolo porque Fundación Kiri es una fundación que trabaja con niñez vulnerada y vulnerable, que muchas veces tiene condiciones muy difíciles, pero que estamos convencidos que pese a eso puede florecer. El Kiri tiene una flor que es morada, vibrante, muy bonita. Entonces era muy bonito ejemplo de nuestro sueño. Y nuestro sueño es que cada niño, independiente de dónde nace, pueda tener un bienestar integral. Claro, y que es justamente, bueno, es el debate permanente que enfrenta la sociedad chilena, ¿no? La cuna en la que te tocó nacer y cómo eso determina tu futuro, tu educación, tu preparación, tu desarrollo, etcétera. Cuéntame, ¿de qué forma ejecutan el trabajo en Kiri? ¿Cómo nos enteramos de lo que pasa ahí? Nosotros trabajamos desde la prevención. En el fondo somos muy conscientes de que hoy día existe una crisis de salud mental de gran envergadura. Esto estaba presente hace muchos años, antes de la pandemia, antes del estallido social, pero de cierta forma estas cosas que nos han ido golpeando lo hacen más evidente. Y hoy día las cifras son tan alarmantes como que 1 de cada 2 jóvenes tiene un problema de salud mental. Y atendiendo ese problema es que queremos trabajar desde la prevención, desde las cosas que desde el sentido común te protegen, que es el deporte, la cultura, la ciencia, el pertenecer a un equipo y que en ese equipo pasen cosas. Te enseñan a ser tolerante a la frustración, te enseñan a tener empatía con el otro. Y eso es lo que hace Kiri, con mucha evidencia científica de la mano de la neurociencia, etcétera. Y somos muy bateos y nos gusta ir midiendo los resultados que tenemos. Oye, mira, qué interesante todo lo que me planteas. ¿Dónde podemos acercarnos a Kiri como fundación? En nuestra página web, fundacionkiri.cl, o también en nuestro Instagram, Kiri Chile. Ahí también nos pueden buscar. En algún Fundación minuto, Kiri. tú me decías, bueno, esos proyectos fueron hace tanto tiempo, pero están funcionando. Por ejemplo, Ciencia Impacta, Expertamente, Cerebro Sin Filtro. ¿Hay algún factor común que las haga dialogar a cada una de estas plataformas? Sí, son proyectos que yo tuve hace un poco más de años, pero quizás como el hilo conductor de todos estos proyectos han sido quizás 2 cosas. Uno, la democratización de la ciencia y el conocimiento. A mí me tocó hacer mi doctorado y yo estaba como entre 4 paredes haciendo un estudio como súper de ciencias básicas. Yo estudiaba la enfermedad de Parkinson y la modulación de los circuitos cerebrales. Y decía tantas cosas increíbles que pasan adentro de estos laboratorios y que se van a saber en revistas súper académicas. Qué ganas de hablarle a la gente, porque estoy súper convencida de que el conocimiento empodera. Entonces, yo creo que esa fue lo primero, como poder hacer esto mucho más democrático, el saber. Y lo segundo fue, a mí me empezó a interesar mucho el tema de la alfabetización de salud mental, que es poder entregar como herramientas o conocimientos básicos sobre qué es lo que pasa en los cerebros de las personas cuando estás deprimido, cuando tienes una ideación suicida, cuando estás con mucha ansiedad. Y todos estos proyectos quizás tienen esos hilos conductores, porque han sido de cierta forma distintas plataformas, ya sea a través de medios digitales, libros, etcétera, de poner ese conocimiento de forma amigable y accesible. Me sorprendió lo que me dijiste. La crisis de salud mental en Chile data de mucho antes de la pandemia y el estallido. Cuando uno revisa los medios de comunicación, la conversación, digamos, en redes sociales, lo que está ahí a la mano, todo se le achaca a la pandemia y el estallido. Tú me dices que esto viene de mucho antes. ¿Por qué la salud mental en Chile está en crisis? Es súper multifactorial. Yo creo que obedece a muchas cosas. En el fondo, a mí me ha inspirado mucho la historia, por ejemplo, del doctor Fernando Monkever, que hace 60 años cambió la historia de este país porque se dio cuenta que había una variable que influía en el desarrollo de niños y niñas, que era su alimentación. Correcto. Y la solución fue poner un vaso de leche. Con la salud mental, yo creo que es una crisis de igual envergadura. No es una desnutrición alimenticia, pero es una desnutrición socioemocional. Pero la diferencia y lo que lo hace más complejo es que son muchísimas variables. Es crecer en un entorno, conversábamos antes que nos gustaba a los dos mucho la naturaleza, es crecer en entornos que son puro cemento, en crecer en barrios donde hay una violencia a veces estructural,
es no tener un amigo con quien conversar, es no poder tener una buena relación con tu familia, con tus padres. En Chile el 70% de los niños tiene violencia en sus hogares. Entonces todos esos factores se van sumando y hacen que estemos en la crisis que hoy día estamos. ¿Qué responsabilidad le atañen, por ejemplo, a las nuevas tecnologías, las redes sociales, ¿no? No sé, yo como tengo una hija chica, estoy muy preocupado por ese tema, el uso de dispositivos, a qué edad, es algo que me obsesiona porque lo veo como yo sé que es una herramienta tremendamente poderosa, pero a la vez es peligrosa. Totalmente. Bueno, hay muchos estudios que han mostrado que hay correlaciones, ¿cierto? Desde que empieza a haber este auge de los medios digitales, de las plataformas digitales, sobre todo de las redes sociales, y cómo eso se empieza a correlacionar con una mucho mayor prevalencia de trastornos de salud mental. Todo el juicio súper emblemático que hubo en Estados Unidos, donde los papás responsabilizan, ¿cierto?, a los creadores de estas plataformas por resultados muy dolorosos a nivel social. Entonces, sin duda ahí hay algo. Son plataformas, además, que han sido diseñadas para poder captar la atención de niños y niñas. Entonces, hay un factor de riesgo súper importante porque te envuelven, ¿cierto? Te capturan, te tienen ahí. Y pese a que estamos todo el día nosotros mismos mandando WhatsApp, viendo fotos, poniendo likes, etcétera, pareciera ser que esta hiperconectividad nos tiene cada vez más aislados, cada vez más solos. Cada vez profundizamos menos, miramos a alguien a los ojos y le decimos cómo nos sentimos. Entonces hay una dualidad ahí que sin duda ha sido un factor muy importante a la crisis que estamos viviendo hoy. ¿Qué recomienda la neurociencia respecto de aquello? Es decir, ¿cómo rompemos ese circuito, esa bola de hámster en la que nos vemos a veces inmersos? Sí, hay muchas cosas que hacer. Yo creo que de todas maneras hay que poner ciertos límites. Y yo creo que hay que abrir el debate. Hay que empezar a tener conversaciones con nuestros hijos. Hay que empezar a explicarles cómo... yo creo que uno subestima a veces la capacidad de comprensión. Yo tengo una hija de 7 años y es un tema que yo hablo con ella para que también entienda el porqué, ¿cierto?, de ese no. Y por último, yo creo que también hay que ser parte de ese ambiente. Una vez me acuerdo que un papá me preguntó, pero ¿cómo yo me niego? Tampoco tengo ningún tema en conversación. Era un adolescente, no era una hija de 7 años. Y quizás también puede ser una buena forma de empezar como a entender un poco esos mundos y desde esa comprensión y ese lenguaje común, no sé, si alguien habla de TikTok, quizás poder entender qué hay en esas plataformas y desde ahí tener un conocimiento que te permita quizás limitar, pero con más conocimiento de causa. Ya, buscar la empatía. Sobre todo con los adolescentes. Cuesta, adolescencia, así que ahí sí que hay una etapa desafiante. Otro tema. Otro tema para la neurociencia. Otra conversación. Florencia Álamos, nos quedó el tema de la inteligencia artificial para una próxima visita. Nos encantaría que nos vinieras a ver una vez más y recordar, ¿no?, que a 2 días del Día Internacional de la Mujer, aquí estamos con una mujer bacanísima, elegida entre las 100 mujeres líderes por el Diario El Mercurio, mujeres empresarias del año 2020 y siempre a la vanguardia respecto de la posición de las mujeres en el mundo de la ciencia y su desarrollo. Muchas gracias por conversar hoy día con nosotros. Muchas gracias a ti por esta tremenda invitación. Son las 7 de la tarde con 56 minutos. Escuchas Un Día